Cuna de Lobos 1986 es considerada una de las mejores telenovelas en la historia de la televisión en México. Hoy te la contamos en minutos. Los esposos Catalina Creel y Carlos Larios eran dueños del gigantesco consorcio farmacéutico llamado Lar Creel. Catalina le había hecho creer a todo el mundo que José Carlos, su hijo mayor, pero quien realmente es su hijastro, le había arrancado el ojo derecho con un trompo jugando cuando era niño, pero es mentira. Esto lo hizo para que Carlos tomara preferencia por Alejandro, único hijo de su matrimonio con Catalina Creel. Asimismo, logró destruir la autoestima de José Carlos. Para resguardar su secreto, Catalina siempre lleva un parche cubriendo su ojo derecho, haciendo creer a todos que le pusieron un ojo de vidrio inmóvil, tapado con una gasa, y encima el parche, el cual combina con su color de ropa. Pero un día, Carlos descubre a Catalina sin el parche y decide cambiar su testamento y divorciarse, pero acaba siendo envenenado por su esposa. Reinaldo Gutiérrez, un importante funcionario del Lar Creel, descubre que Catalina eliminó a su jefe, pero ella lo amenaza con culparlo del crimen y él se ve obligado a guardar silencio y por ello es ascendido a vicepresidente del Lar Creel. El testamento especifica que las empresas de la familia solo pasarían a sus hijos, Alejandro y José Carlos, si estos a su vez engendraban hijos. De esta forma, se buscaba la perpetuidad de la casta. José Carlos sigue soltero, ya que es un jugador empedernido y Catalina se ha encargado de destruir sus relaciones amorosas, sobre todo una ya formalizada entre él y Paulina, a pesar de que ella sostenía relaciones con otros hombres. Y Alejandro está casado con Vilma, que no puede tener hijos. Por ello, Alejandro decide seducir malintencionadamente a una mujer trabajadora, Leonora Navarro, quien había presenciado el fallecimiento de Carlos Larios y avisado a Alejandro. Su objetivo es que quede embarazada y quitarle el niño, para presentarlo como suyo y de su esposa y poder acceder así a la herencia. De este modo, Alejandro convence a Vilma para que finja un embarazo, haciéndole creer que van a adoptar un niño en secreto. Poco después, Vilma descubre que Alejandro ya ha dejado embarazada a Leonora, pero él le hace creer que Leonora está dispuesta a vender a su hijo. Alejandro instala a Leonora y a su madrina, Doña Esperanza, en un penthouse de propiedad de la familia Larios, donde incluso escenifica un falso matrimonio. Además, contrata para el cuidado de Leonora a un médico, el Dr. Frank Sindel, un ginecólogo de dudosa reputación que trató de hacer negocios con Lar Creel anteriormente, y a una enfermera llamada Rosalía. Ambos son personas sin escrúpulos cuya tarea es cuidar de Leonora durante su embarazo. Catalina, quien en un inicio desconoce este plan, cree que su hijo Alejandro tiene un amante. Sin embargo, pronto descubre la esterilidad de Vilma al visitar uno de los tantos médicos consultados antes por Vilma y Alejandro, por lo que Alejandro se ve obligado a revelarle todo su plan. Debido a que dicho plan está en más de una ocasión a punto de ser descubierto, al comprometer a muchas personas, Catalina decide tomar las riendas del asunto con una frialdad y cálculo mucho mayor que la que Alejandro posee. Doña Esperanza, la madrina de Leonora, pronto averigua la verdad sobre Alejandro, pero sufre una embolia que la deja postrada en un estado vegetativo. Al acercarse la fecha del parto, Leonora es trasladada a una clínica de maternidad falsa de propiedad del Dr. Sindel y de Rosalía en San Miguel de Allende. Doña Esperanza, por su parte, es abandonada en un asilo para ancianos sin poder decir la verdad debido a su estado. También Vilma, quien sigue fingiendo su embarazo, es internada en la misma clínica que Leonora para así fingir su parto. Contra todo lo planeado, ambas mujeres se encuentran y Vilma se da cuenta de que Leonora es una mujer enamorada que vive engañada. Al nacer el niño, es entregado inmediatamente a Vilma, quien ya estaba a punto de desistir, ahora estando en todo momento en contra del plan de Alejandro. Lo que ella ignora es que Catalina ha ordenado a Sindel que elimine a Leonora. Sin embargo, Leonora ve por la ventana acercarse a Rosalía con un revólver y consigue quitárselo dándole un golpe en la cabeza antes de escapar. Leonora consigue llegar a México, ayudada por la pareja de esposos Julio y Elena Cifuentes, y con sus últimas fuerzas arriba a la casa de su amigo, el Dr. Terán, donde todos celebraban las vísperas navideñas. Casi al mismo tiempo, Mario Escudero, el joyero de la familia, descubre a Catalina en Nueva York sin su típico parche y con un ojo completamente sano.
Previamente, Escudero había hecho por encargo del fallecido Carlos Larios una joya en forma de prendedor con un ojo de vidrio barato en el centro para Catalina, como indirecta por su engaño. El hombre trata de revelar la verdad a José Carlos y Alejandro, siendo chantajeado por Catalina, quien jura tomar represalias. Escudero cita por teléfono en un estacionamiento a José Carlos para revelarle toda la verdad, de modo que pueda despojarse de su culpa. Pero dicha llamada es interceptada por Catalina, quien acude antes que José Carlos a la cita, acabando a sangre fría con la vida de Escudero. José Carlos es acusado de dicho crimen y arrestado, tomándole casi un año solucionar sus problemas con la justicia. Catalina ofrece dinero al doctor Terán por su silencio y le revela el lugar donde puede encontrar a doña Esperanza. Así, el doctor Terán puede encargarse de que la anciana reciba un tratamiento adecuado. También se ve obligado a internar a Leonora en una clínica psiquiátrica, ya que por todo lo ocurrido sufre un colapso nervioso. Un año después, Leonora, ya restablecida, decide vengarse de Catalina y Alejandro y recuperar a su hijo, al que han puesto el nombre de Edgar. Leonora trata de sabotear una fiesta en Larcriel, siendo sobornada por Alejandro y Vilma a cambio de su silencio. También la salud de doña Esperanza ha mejorado notablemente y pronto deja la silla de ruedas al confrontar a Vilma, quien queda pasmada por los alcances a los que han sido capaces Alejandro y Catalina. Leonora empieza a estudiar todos los pasos de la familia Larios Creel. De esta manera, consigue seducir a José Carlos, quien ya ha salido de la cárcel, aún creyéndolo un criminal. Al poco tiempo de conocerse, Leonora y José Carlos contraen matrimonio. La joven reaparece sorpresivamente ante los lobos, como ella los llama ahora, como la esposa de José Carlos, quien todavía no sabe nada de lo ocurrido. Al mismo tiempo, Reinaldo Gutiérrez, quien sabe que Catalina eliminó a Escudero y también que envenenó a su esposo, está dispuesto a revelar toda la verdad a la policía luego de ser inculpado por Catalina del fallecimiento de su esposo. Pero Catalina logra llegar antes que la policía y acaba con la vida de Gutiérrez inyectándole un veneno para que el crimen parezca autoinfligido, algo que si bien la policía duda. Mientras huye de la escena del crimen, Catalina se encuentra con Alejandro, quien la descubre disfrazada con la gabardina y peluca rubia. Por otra parte, Berta, la secretaria personal de Catalina, quien sabe que su jefa es la que acabó con la vida de Escudero y de Gutiérrez, descubre en la mansión Larios a Catalina con el disfraz con el que ha cometido los crímenes. Como consecuencia, Catalina le revela a Berta toda la verdad, incluyendo el secreto de su ojo. Berta, quien desde ese momento recibe diversos favores de Catalina, jura guardar silencio, principalmente por temor de la mujer, a quien ahora identifica como una psicópata. Poco a poco, Leonora descubre que ama a José Carlos y que es una persona noble, totalmente ajena a las maldades que ocurren a su alrededor. Leonora, una vez instalada en la casa de los Larios, convence a José Carlos de tomar parte activa en los negocios de la familia y empieza a investigar en todo lo posible a Catalina y Alejandro. Vilma siente aversión por Leonora, pues ésta aprovecha cada momento posible para estar en compañía de quien realmente es su hijo. Poco después, Leonora entra en contacto con Berta cuando sospecha que ésta guarda algunos secretos incómodos. Así, Berta descubre que Catalina ha recluido a la abuela de Berta en la clínica del Dr. Sindel y Rosalía, que ahora funciona como una clínica para ancianos. De esta forma, Catalina busca extorsionar a Berta, quien espantada por los crímenes trata de renunciar sin éxito y es obligada a guardar silencio. Una vez enterada del lugar donde está su abuela, Berta decide viajar a la clínica del Dr. Sindel y llevarla a un lugar seguro. Pero Sindel se siente atraído por Berta. Por órdenes de Catalina, Rosalía provoca un incendio en la clínica a fin de matar a Berta, más aún tras observar que su esposo la había ultrajado. En el incendio fallecen un número indeterminado de personas, incluyendo la abuela de Berta y el propio Dr. Sindel. No pasa mucho tiempo hasta que Leonor empieza a seguir la pista de los fallecimientos de Escudero y Gutiérrez. La joven encuentra a Berta, quien logró escapar del incendio muy mal herida, y ésta le revela todo lo que sabe sobre Catalina ante el espanto de Leonora y doña Esperanza. Por su parte, Catalina empieza a manipular a sus hijos para que Leonora quede en situaciones incómodas y demostrarle que la guerra continúa. Leonora,
Ahora conocedora del secreto de Catalina, convence a Elvia, ama de llaves de la mansión Larios, para que le facilite la entrada a la habitación de Catalina para buscar el prendedor con el ojo de vidrio. La joven es atacada por Catalina, quien intenta acabar con su vida, por lo que Leonora le advierte que si le pasa algo, Berta aparecerá. Rosalía es llevada a vivir por Catalina a la mansión Larios, pero la policía descubre pronto que fue la enfermera la que provocó el incendio de la clínica, por lo que Catalina maquina la huida de Rosalía, vistiéndola con el disfraz que usaba para sus fechorías y entregándole un arma. Rosalía termina siendo abatida en la estación de Buenavista por la policía al oponer resistencia para ser capturada. Catalina, al ser interrogada por el comandante Luna, asegura que fue Rosalía quien eliminó a Escudero y Gutiérrez. Ante esto, los agentes de la policía empiezan a sospechar de Catalina Krell como responsable de los crímenes, pero les faltan pruebas contundentes para poder llevarla ante la justicia. A medida que los agentes se acercan a la verdad, Catalina tiene que recurrir a numerosas artimañas para ocultar pistas que pudieran demostrar su culpabilidad. Para tener cómplices, aunque ella lo justifica como tener aliados, Catalina les dice la verdad a Alejandro y a Vilma, quienes quedan horrorizados ante la verdad detrás del parche. En una ocasión, Catalina celebra su cumpleaños y decide hacer una fiesta de disfraces, a la que llega Leonora, disfrazada con las prendas que utilizaba Catalina para sus crímenes. Esto desata la ira de Catalina, quien ordena a Alejandro la lleve a su habitación. Leonora le confiesa a Alejandro en ese momento que Catalina también acabó con la vida de Carlos Larios. Cuando Alejandro le cuestiona esto a Catalina, ella lo confirma, por lo que Alejandro se empieza a alejar de su madre e incluso manda al pequeño Edgar con sus suegros. Poco después, Catalina descubre el paradero de Berta, así que decide acabar con su vida. Sin embargo, Berta, llevada por el pánico de sus recuerdos y el miedo a los lobos, decide escapar. Leonora se ve forzada a contarle la verdad a José Carlos, pues los lobos se han llevado al pequeño Edgar a Estados Unidos. El amor de ambos llega a un punto máximo de tensión cuando la verdad se descubre, y José Carlos termina golpeando a Alejandro. La sed de verdad de José Carlos, a quien todos siempre le mandan indirectas, se ve saciada con los falsos testimonios de Vilma, Alejandro y Catalina, quienes afirman que Leonora les había vendido el bebé. Sin embargo, José Carlos consulta a Leonora al no creer esas mentiras de su esposa. Leonora, ofendida con José Carlos por dudar de ella, decide irse de la casa Larios con una venganza que estaba dispuesta a terminar. Poco después, Leonora descubre que está esperando un hijo de José Carlos. Vilma, quien también ha tenido algunos malestares, también descubre que está embarazada. Leonora informa a los padres de Vilma de lo que le hizo Alejandro y ellos, tras confirmar la verdad, le exigen a su hija que devuelva a la criatura. Berta reaparece sorpresivamente, disfrazada de una francesa, encargada de una agencia de viajes, al servicio de Lar Krell, bajo el nombre de Michelle Alban. Ahora tiene una aliada llamada Lucero, quien se compadeció de Berta por las constantes lágrimas que derramaba por su abuela. Berta se decía a sí misma ser otra mujer y dice que aprendió de la reina de la manada, cuando se disfrazaba de Michelle. Mauricio, asistente leal de Alejandro Larios y cómplice de muchos crímenes de esa familia, llega a la agencia preguntando por un viaje, financiado por Catalina, a cambio de su silencio, y se siente atraído por Lucero. Entonces, la mente de Berta maquina una trampa la cual consiste en que Lucero no enamore y le saque información útil. Mauricio y Lucero inician una relación en la que ambos descubren varios asuntos comprometedores de Catalina. Previamente, Mauricio había ido preso por enviar, bajo órdenes de Alejandro y pagando favores, medicinas a la clínica de Sindel, y al volver a la libertad es amenazado tanto por Catalina como por Alejandro, ya que él conoce el trato entre el fallecido Dr. Sindel y Alejandro. Catalina, informada por Mauricio, quien comenta el parecido entre Berta y la francesa, sospecha que Michelle Alban y Berta son la misma persona y decide ir en su encuentro para eliminarla. Catalina descubre en aquel lugar a Lucero y decide acabar con ella tomándola por el cuello. Berta descubre el crimen y es perseguida por Catalina, quien sufre un choque aparatoso. Catalina es llevada a una clínica
y el médico le revela a José Carlos que Catalina tiene ambos ojos en perfecto estado. José Carlos decide enfrentarse a Catalina encarándole cada uno de sus crímenes, durante una cena en la mansión Larios, en la que solo se encuentran ambos. Además, le entrega una muestra del mismo veneno que utilizó para acabar con su padre y le confiesa que ya conoce la verdad de que jamás perdió el ojo. Con todos estos repentinos cambios, la tensión crece en el ambiente de los Larios cada vez más, al punto de que Catalina pierde el control de todo y sus malévolos planes terminan por volverse contra sí misma. Vilma, quien por accidente descubre que en realidad tiene cáncer en la matriz, le devuelve el bebé a Leonora, arrepentida por sus actos y por el cáncer que tiene, y más aún por miedo a que Catalina se lo llevase, y le pide a su marido que huyan lejos. Ante este adverso panorama, Catalina decide eliminar a José Carlos, quien tenía previsto un viaje en la avioneta familiar junto a Leonora y el pequeño Edgar, alterando el estanque de combustible del aparato. Sin embargo, Vilma necesita viajar con urgencia a Estados Unidos para tratarse el cáncer que sufre, lo que hace que Alejandro le pida a José Carlos la avioneta a última hora. El inspector Suárez va por Catalina para detenerla tras obtener los testimonios de Mauricio y Berta. Sin embargo, Catalina elimina al inspector mientras caminan cerca de la piscina. Ella finge una torcedura en el tobillo para primero distraerle y después arrojarlo al agua junto a una podadora de césped encendida y este acaba electrocutado. La policía rodea la mansión Larios mientras el comandante Luna y el licenciado Curiel, abogado de los Larios, observan el cuerpo del inspector al tiempo que Catalina recibe la llamada del capitán Gudini desde el aeropuerto y le reporta que el avión explotó en el aire poco después de despegar y que su hijo ha fallecido. Dichosa, la mujer cree haber completado su plan y eliminado a su hijastro, pero al enterarse de que fue su propio hijo y su esposa quienes eliminó, pone el mismo veneno con el que mató a su marido en un jugo de naranja. Se viste con su atuendo de criminal, se quita el parche, bebe el jugo y cae sin vida. 5 años después, Braulio, primogénito de Leonora, está jugando junto con su hermano José Carlos Jr. en la habitación en la que Catalina se quitó la vida y a la que sus padres les prohíben entrar. El niño se pone en el ojo el que fue su parche y dice las memorables palabras: «Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar». ¿Qué te pareció esta telenovela? ¿La viste en su momento? Déjalo en los comentarios. Telenovelas en minutos.